Queremos encontrar la ecuación del asintote vertical, y la ecuación de las impetas lambda de la función racional dada. Antes de encontrar las asintotas verticales, aunque es importante factorar el numerador y el denominador, a ver si hay algunos factores comunes. Porque los cero de los factores comunes producen agujeros en la función y no nos darán asintotas verticales. Por ejemplo, si hacernos una mirada en estas dos funciones rápidamente, aviso como en forma factorizada podemos ver fácilmente que x igual menos 2 y x guión menos 1. En ambos casos hace que los denominadores sean iguales a 0. Por lo tanto, estos valores se excluirán del aviso de dominio. Como en esta primera función hay un factor común de x más un hexanewton el numerador y el denominador, y por tanto x igual menos 1. No habría un asíntoto vertical, habría un agujero en la función. Así que esta función racional solo tiene una asíntota vertical at x igual menos 1. Pero mirando la segunda función, aviso de que no hay factores comunes entre el numerador y el denominador y por lo tanto, esta función tendría dos asíntomas verticales, uno en x igual menos 2 y uno en x igual menos 1. Así que volviendo a nuestro ejemplo, comencemos por factorizar el numerador. Aviso como el denominador no factora. Vamos a ver si esto factorará en dos factores binomiales. Aviso como el primer término es 8x cuadrado, por lo que podemos tener x, y 8x o 2x y 4x. Intentemos 2x y 4x. Los segundos términos deben ser de los factores de menos 1 para que la suma del producto interno y exterior sería 2x. Así que aviso como si ponemos un menos 1 aquí o, un y a más 1 aquí, el producto interior es 4x. El producto exterior es 2x, que suma a 2x. Ahora que está en forma factorizada, podemos ver que el numerador y el denominador no comparten ningún factores comunes, y por lo tanto esta función racional no tendrá ningún agujero. Y por lo tanto podemos encontrar la ecuación del asíntoto vertical configurando el denominador igual a 0 y resolviendo por x. Así tendríamos 4x. 3 igual 0 para agregar 3 a ambos lados y luego dividir por 4. Así tenemos x igual 3, 4 como la ecuación del asíntoto vertical. Ahora no pregunta pero recuerda también tenemos que excluir este valor del dominio de la función racional. Así que la ecuación del asíntoto vertical es x igual 3, 4. Ahora vamos a hablar sobre el asíntote slant. Una función racional tiene un asíntoto total cuando el grado del numerador es un grado mayor al grado del denominador. Así que aviso en este caso, el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 1 y por tanto, tendremos un asíntoto total. Y para encontrar la ecuación del asíntoto total, realmente tenemos que dividir el numerador por el denominador, y porque el coeficiente del denominador es 4. Vamos a seguir adelante y realizar una larga división. Tenemos la cantidad 8x cuadrado, 2x, 1, dividido por la cantidad 4x, 3. Así que realizaremos esta división, determinará lo que le está pasando a nuestro cuotiente a medida que x se acerca al infinito positivo o negativo. Para empezar, vamos a determinar qué veces 4x es igual 8x cuadrado. Bien 2x 4x sería 8x cuadrado. Entonces, el primer término en el cociente es 2x. Y si no podemos determinar este primer plazo, siempre podemos tomar 8x cuadrados y dividir por 4x. Aviso 8x cuadrado dividido por 4x sería 2x. Y ahora vamos a multiplicar 2x y 4x, 3. 2x 4x igual 8x cuadrado. Y luego 2x menos 3 igual 6x o 6x. Ahora queremos restar, pero en lugar de restruir, añadiremos el opuesto. Así que podemos cambiar esto a la adición si cambiamos el signo de este término y cambiamos el signo de este término. Aviso como esto sería 0. Ahora el término x sería 4x. Reduzca el último plazo de menos 1, y ahora queremos saber que x4x sería igual a 4x, que sería 1. Así que el próximo plazo sería más 1 otra vez si necesitamos. Podemos tomar 4x y dividir en 4x para obtener el 1. Bien 1 por 4x, 3x asiemen solo 4x, 3. Y vamos a restar esto agregando el opuesto. Así que vamos a cambiar el signo y cambiar el signo. Tenemos menos 1 más 3 que es más 2.
lo que significa que nuestro restante es 2. Y podemos escribir el cociente como 2x más 1 más 2 sobre nuestro divisor de 4x, 3. Y ahora podemos utilizar este cociente para encontrar la ecuación de este asinto total. Queremos determinar lo que está pasando a este cociente a medida que x se acerca al infinito positivo o negativo. Queremos enfocarnos principalmente en esta fracción aquí o en nuestro restante. Aviso: a medida que x se acerca al infinito positivo o negativo, el denominador aumenta sin límites o disminuye sin límites. Y por lo tanto esta fracción va a aproximarse a 0 y por tanto, como x se aproxima del infinito positivo o negativo, esta función racional se aproximará a la línea y igual 2x más 1. ¿Cuál es la ecuación de nuestro asinto total o líquido? Aviso de cómo esta pregunta no pide nosotros un asíntoto horizontal. Si pensamos en ello, si la función racional se acerca a una línea obligada y abandonada, entonces la función racional no tendría un asíntoto horizontal. Otra razón que sabemos: este es un aviso de cómo el grado del numerador es mayor que el grado del denominador y por lo tanto, a medida que x se acerca al aviso de infinidad, como los valores de la función también se acercarían al infinito, verificando que no hay asíntoto horizontal. Y antes de ir, veremos estos resultados al ver el gráfico de nuestra función racional. Aviso: aquí tenemos nuestro asíntoto vertical, con la ecuación x igual 3, 4, y aquí tenemos nuestro asinto total con la ecuación y igual 2x más 1. Así que este gráfico verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que encontraron esta explicación útil.